El peso de la ausencia, el día que apareció el cero. ¿Cómo puede la nada convertirse en algo? Imaginemos una escena. Un comerciante antiguo revisa sus cuentas. Tiene 5 sacos de trigo. Vende los 5. Ahora no tiene ninguno. ¿Cómo escribe esa situación? Puede decir, no hay sacos. Puede dejar un espacio vacío. Pero surge un problema. ¿Ese espacio significa que olvidó escribir algo? ¿O significa que realmente tiene 0? Durante miles de años, la humanidad tuvo números para contar lo que tenía, pero no existía un número para representar lo que faltaba, y esa ausencia cambiaría para siempre las matemáticas. Hoy nos parece extraño imaginar un mundo sin 0. Está en todas partes. 0 kilómetros, 0 grados, 0 pesos, 10, 100, 1000. Pero durante gran parte de la historia, muchas civilizaciones desarrollaron sistemas numéricos sin un símbolo para representar la ausencia. Podían contar 1, 2, 3, pero el ninguno era diferente, porque contar objetos y pensar en la ausencia de objetos son 2 ideas distintas. El espacio vacío es una situación confusa. Algunas culturas tenían sistemas de numeración donde una posición podía quedar vacía. Por ejemplo, un símbolo podía representar una cantidad pequeña. Otro símbolo, colocado en otro lugar, podía representar una cantidad mucho mayor. La posición, entonces, sí importaba. Pero surgía una pregunta. ¿Qué ocurre cuando una posición no tiene nada? ¿Cómo distinguimos entre 25 y 205? El espacio vacío podía cambiar completamente el significado. Se necesitaba una idea nueva, un símbolo que dijera, aquí no hay nada, pero esta posición existe. En Mesopotamia, alrededor del 3500 a.C., utilizaban marcas en tablillas de arcilla. Al principio, si querían diferenciar números como el 12 del 102, simplemente dejaban un espacio vacío o lo deducían por el contexto. Y en Egipto, en el año 3000 a.C., usaban un sistema aditivo de jeroglíficos. No necesitaban el 0, porque para escribir 100 tenían un símbolo único, en lugar de poner un 1 seguido de 2 ceros. Con el tiempo, la falta de un símbolo para el vacío generaba confusión. Por eso, algunas culturas crearon un marcador, pero no lo consideraban un número con valor propio, sino una simple señal de aquí no hay nada. En Babilonia, alrededor del 300 a.C., comenzaron a usar 2 cuñas inclinadas para indicar que una columna decimal estaba vacía. En la cultura maya, alrededor del año 36 a.C., desarrollaron de forma independiente un sistema posicional sumamente avanzado, donde utilizaban un glifo, generalmente una concha de caracol, para indicar la ausencia de unidades en esa posición. El 0 no nació de una sola vez. Su historia fue un camino largo. Diferentes culturas enfrentaron problemas parecidos. Los antiguos babilonios desarrollaron una forma de indicar posiciones vacías dentro de sus sistemas numéricos, y los mayas crearon un símbolo para el 0 dentro de su complejo calendario. Sin embargo, la verdadera revolución matemática sucedió en la India. Hubo un salto conceptual decisivo. El 0 dejó de ser visto como un simple hueco y comenzó a entenderse como un concepto abstracto de la nada que podía operarse matemáticamente. Dejó de ser solamente una marca de posición y comenzó a ser considerado un número. Este cambio fue revolucionario y nada fácil de ser aceptado. Claro, y me encantaría contarte un dato interesante. El manuscrito Bakshali del siglo III después de Cristo es un antiguo texto matemático indio, famoso por contener el registro más antiguo conocido del símbolo 0 como un punto negro.
fue encontrado en 1881 por un campesino que lo desenterró en un campo de la aldea Bakhshali, cerca de Peshawar, en la actual Pakistán. Desde 1902 se conserva en una biblioteca en la Universidad de Oxford. Contiene cerca de 70 hojas hechas de corteza de abedul muy frágiles. Está escrito en sánscrito, la antigua escritura de la región. Y pruebas de carbono realizadas por la Universidad de Oxford muestran que tiene partes de diferentes siglos, desde el siglo III al siglo X después de Cristo, y se cree que funcionaba como un manual práctico de aritmética y álgebra para los comerciantes que viajaban por la zona. Qué interesante. Entonces, ahora ya estamos listos para revelar el largo viaje del número 0. Comenzó en la India, siglo VII, donde Brahmagupta fue el matemático indio que escribió las primeras reglas aritméticas formales para el 0, en su obra Brahmasputa Siddhanta, estableciendo formalmente que 1 menos 1 es igual a 0 y que cualquier número multiplicado por el 0 da 0, dándole finalmente al vacío el estatus de número real. Los indios lo llamaban shunya o vacío, integrándolo en su sistema de numeración posicional. Y luego el 0 es adoptado por los árabes en el siglo VIII. Con la expansión del imperio abasí, los sabios árabes tradujeron los textos indios en Bagdad. El matemático Al-Khwarizmi popularizó el sistema. La palabra sunya se tradujo al árabe como cifr, origen directo de nuestras palabras 0 y cifra. A continuación, el 0 hace su entrada a Europa en los siglos XII y XIII. El conocimiento del 0 llegó a Europa a través de la España musulmana, al-Ándalus y el norte de África, aunque el impulso definitivo lo dio el matemático italiano Leonardo de Pisa Fibonacci, quien en 1202 publicó el libro Liber Abaci. En esta obra demostró a los comerciantes europeos que el sistema indo-arábico con el 0 hacía los cálculos mucho más rápidos que los ábacos romanos. Y como nada es tan sencillo, el 0 se enfrenta al rechazo de griegos y romanos. Sucede que, a diferencia de Oriente, donde el vacío y la nada formaban parte de la cosmología espiritual, Occidente veía estos conceptos con profundo temor intelectual. Para filósofos como Aristóteles, el vacío absoluto era lógicamente imposible. Su física dictaba que la naturaleza aborrece el vacío, horror vacui. Introducir un número para la nada desafiaba su estructura del universo. Además, los griegos basaban su matemática en la geometría, con líneas, áreas y volúmenes. Un número debía representar una longitud real o una cantidad de objetos. ¿Cómo se mide una línea de longitud 0? Para ellos no tenía sentido matemático. Y finalmente está la paradoja de Parménides. Este filósofo afirmaba que lo que es y lo que no es, no es. Pensar o dar entidad a la nada, el 0, se consideraba una contradicción lógica peligrosa. Estos fueron los motivos filosóficos para el rechazo del 0 de parte de los griegos. Ahora los motivos para el rechazo de los romanos. Los números romanos son aditivos no posicionales. No necesitaban un 0 para mantener columnas o posiciones, como la diferencia entre 1, 10 y 100. El ábaco romano resolvía esto dejando un espacio vacío, y no sentían la necesidad de registrar ese vacío con un símbolo. Fue entonces un rechazo práctico. Aunque también tuvo resistencia por motivos religiosos de parte de la Iglesia medieval. Cuando el 0 comenzó a usarse en Europa, la Iglesia católica lo miró con sospecha. Asociaban el vacío y la nada con el caos primitivo,
el diablo o el ateísmo, un lugar donde Dios no entraba. En 1299, la ciudad de Florencia llegó a prohibir el uso de los números arábigos, porque el cero facilitaba los fraudes en los libros de contabilidad. Era fácil alterar un cero para convertirlo en 6 o 9. A pesar de las prohibiciones, el cero se volvió indispensable a partir del siglo XV, con el nacimiento del capitalismo y la necesidad de cálculos bancarios complejos. Más tarde, en los siglos XVII y XVIII, el cero permitió el desarrollo del cálculo infinitesimal por parte de los matemáticos Isaac Newton y Gottfried Leibniz, transformando la ciencia moderna para siempre. ¿Por qué aceptar el cero significaba aceptar algo profundamente extraño? Bueno, porque la ausencia ahora podía tener una representación. Los seres humanos tuvieron que acostumbrarse a una idea nueva. Nada también podía participar del pensamiento matemático. No era solamente un espacio vacío, era una nueva idea. La verdadera revolución ocurrió cuando el cero dejó de ser solamente un símbolo y comenzó a usarse como un número. Entonces aparecieron preguntas nuevas. ¿Qué ocurre si sumo cero? ¿Qué ocurre si resto cero? ¿Qué significa multiplicar por cero? El cero comenzó a relacionarse con los demás números. Ya no era una ausencia silenciosa. Se convirtió en un actor dentro del universo matemático. El cero cambió nuestra forma de escribir números. Una de sus mayores contribuciones es el sistema decimal posicional, porque no es lo mismo escribir 5, 50 o 500. El mismo símbolo cambia de valor según el lugar que ocupa. Sin él, nuestro sistema actual sería prácticamente imposible. Un pequeño símbolo con un enorme poder. Pensamos en algo cotidiano, un teléfono, un computador, una cuenta bancaria, una fecha. Todos dependen del cero. El código binario de las máquinas también utiliza ceros y unos. Aunque el cero nació para representar la ausencia, terminó siendo una de las bases del mundo digital. El cero y el infinito es una conexión muy potente. El cero nos acercó a ideas profundas sobre el infinito, porque al estudiar qué ocurre cuando dividimos cantidades por números cada vez más pequeños, los matemáticos comenzaron a explorar nuevos límites. El cero abrió puertas hacia preguntas que parecían imposibles. ¿Qué es lo infinitamente pequeño? ¿Qué significa acercarse a algo sin llegar? ¿Cómo describimos el cambio? Así, muchas ramas de las matemáticas modernas nacieron de estas preguntas. El cero parece humilde, aunque es muy poderoso. Representa una idea y la capacidad de pensar en ideas invisibles, y esta es una de las grandes características de la inteligencia humana. Entonces, resumiendo, la humanidad primero aprendió a contar cosas que estaban presentes. Después aprendió algo mucho más difícil, pensar matemáticamente sobre aquello que no estaba. El cero fue la gran invención de la ausencia. Nos enseñó incluso que la nada podía tener un lugar dentro del pensamiento. Cada vez que escribimos un número con un cero, estamos usando una idea que tardó miles de años en ser aceptado. Cuando escribimos 100, 1000, 10.000, parece algo sencillo, pero detrás de ese pequeño círculo existe una enorme aventura intelectual que cambió para siempre el mundo de las matemáticas. Y ahora una pregunta para meditar. ¿Cuántas cosas importantes de nuestra vida existen gracias a la capacidad humana de representar algo que no podemos ver? Y ahora una breve historia. El alfarero y el espacio vacío. Un joven alfarero observaba a su maestro fabricar vasijas. Un día preguntó, ¿por qué la parte más importante de una vasija es la parte que está vacía? El maestro sonrió, porque si no existiera ese espacio,
no podrías guardar nada dentro. El joven quedó sorprendido. Había pensado que la vasija era solamente el barro, pero comprendió que el vacío también tenía una función. Muchos siglos después, los matemáticos descubrirían una verdad parecida. A veces, aquello que parece ausencia puede convertirse en una de las ideas más importantes. Después de inventar los números y descubrir el cero, la humanidad tenía nuevas herramientas. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que un razonamiento es correcto? La respuesta nos llevará al nacimiento de una nueva forma de pensar, la demostración matemática, tema de nuestro siguiente episodio. No se lo pierdan.